Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Podemos recordar un regaño, podemos recordar una mala mirada, podemos recordar un desprecio. Pero ¿qué hace la diferencia cuando recordamos un rostro que nos sonrió cuando lo necesitábamos? La diferencia es muy distante, porque una es con amargura y la otra es con amor. ¿Cómo estás marcando el corazón de tu hermano? Sí, al que tienes a tu lado. Márcalo con la tinta indeleble del amor. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. Hemos estado desempacando la respuesta bíblica a la pregunta ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Hemos estado viendo que las Sagradas Escrituras nos revelan varias razones por eso. Ya vimos la primera razón, que es lo primero que debemos de evaluar. Si algo malo me está sucediendo, primero debo de asegurarme que yo no soy la causa de eso. Que no haya sido una decisión mía, un pecado mío que ha causado que yo tenga ese mal sobre mi vida. Y eso es porque la paga del pecado es muerte. Entonces cosas malas me van a suceder si yo estoy en cosas malas. Si yo cometo pecado, entonces yo voy a recibir la consecuencia de ese pecado. Entonces, número 1, cosas malas le suceden a la gente buena por el pecado de ellos. Número 2, estuvimos viendo que cosas malas le suceden a la gente buena porque gente alrededor de ellos, otros cercanos a ellos, pecan. Así como el pecado y la ofensa contra Dios de uno tiene implicaciones para uno mismo, también las tiene para la gente que rodea su vida. Entonces puede que usted no le haya fallado al Señor, pero que alguien en su familia o alguien cercano a usted o alguien que Dios ha puesto en su vida sí le ha fallado al Señor y usted está siendo impactado por la mala decisión que ellos tomaron. Y tomé un tiempo ahí para demostrarle eso a través de las Sagradas Escrituras. Pero también hay otra razón. Otra de las razones por las cuales cosas malas le suceden a la gente buena es porque Dios quiere enseñarles algo o prepararles para algo. No todo lo malo que le sucede es por alguna mala decisión suya o mala decisión de alguien que rodea su vida. También cosas malas, cosas negativas no suceden porque es parte del plan de Dios para enseñarnos y prepararnos para algo en el futuro. Y le voy a dar un ejemplo de las Sagradas Escrituras para ilustrar este punto. El salmista David, antes de que él fuera rey, él era pastor de ovejas. David, como la Biblia nos enseña, era un joven conforme al corazón de Dios, era un joven que amaba a Dios, era un joven respetuoso a sus padres, era un buen muchacho. Y una de las responsabilidades que tenía David era de estar en el campo cuidando las ovejas de su padre. Me imagino que en algunas ocasiones era una tarea más o menos agradable, pero en otras ocasiones no lo era. Pero David fue fiel, fue consistente. David honró a sus padres, honró al Señor y fue estando allá en esos campos con las ovejas donde David fue inspirado por Dios para escribir muchas de las cosas que tenemos en los Salmos. Fue a través de esa experiencia, fue a través de observar la naturaleza, fue a través de esos momentos de soledad allá con esas ovejas y el único que lo acompañaba en intimidad y amistad era el Dios Todopoderoso. Con razón, David cultivó una relación tan maravillosa con Dios. Entonces David siempre estuvo en las manos de Dios. Y David siempre mantuvo en su corazón el propósito de Dios como el centro de todo lo que él hacía. David no estaba allá sembrando maldad, él no estaba en el campo rebelándose contra Dios, no estaba llevando una vida desordenada. Todo lo que David hacía era conforme a lo que Dios quería. Pero sucedía también que estando allá,
Estando en el campo cuidando las ovejas, muchas ocasiones David tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles. Y yo me imagino que en muchas ocasiones él se hizo esa misma pregunta: ¿por qué me está pasando esto? Por ejemplo, si David fue tan humano como usted y yo, sin duda se hizo esa pregunta: ¿por qué me sucede esto? Cuando tuvo que defender el rebaño ante leones. Cuando esos osos que menciona la Biblia venían para tratar de matar y comer uno de esos animalitos que David estaba cuidando, David tenía que enfrentarse contra esos leones y contra esos osos. David tenía que poner su vida en riesgo, tenía que enfrentar un terrible peligro al estar solo allá en los campos de Judea, tener que luchar contra este peligro, contra estos animales. Yo estoy seguro que más de una vez, aunque la Biblia no lo registra, pero si David fue tan humano como usted y como yo, estimado oyente, que así lo fue, sin duda él se hizo esa pregunta: Señor, si yo te agrado, si yo estoy caminando contigo, si yo paso aquí cantando y orando y meditando sobre tu grandeza, ¿por qué permites que venga un león? ¿Por qué estoy en peligro de un oso? Aunque eso no fue todos los días, sucedió frecuentemente. El peligro de tener que estar solo allá en el campo cuidando las ovejas, y venían estos animales feroz, animales salvajes que venían para destruir el rebaño. David tenía que defender el rebaño. Y sin duda él se hizo esas preguntas: ¿por qué eso? ¿Por qué me sucede eso? ¿Por qué tuve que enfrentar esas luchas? ¿Por qué tuve que enfrentar esos peligros que a nadie se los deseo? Bueno, estimado oyente, Dios lo estaba preparando. Dios estaba preparando a David a través de esas experiencias. Y aunque David no entendía el porqué de lo que estaba sucediendo en ese momento, lo entendió más adelante. Un tiempo después, dice las Sagradas Escrituras, que su padre envía a David a llevar alimentos a sus hermanos que están al frente de la batalla contra los filisteos. Y cuando David llega allá, David se da cuenta que ya por muchos días han estado enfrentando a un gigante llamado Goliat. Goliat blasfemaba contra Dios, y Goliat hacía todo lo posible para avergonzar al pueblo de Israel y para blasfemar contra Dios. Cuando David escucha esto, él dice: no es posible. ¿Cómo pueden ustedes permitir esto? Nadie se enfrentaba contra Goliat porque todos estaban consumidos por miedo. Y David dice: no, yo voy a ir a enfrentar a este gigante. ¿Quién se cree este gigante que es? Viniendo aquí, hablando mal del pueblo de Israel, blasfemando contra Dios. No. Hay que eliminar esto, y si ninguno de ustedes lo hace, yo lo voy a hacer, dice David. Y entonces la gente ahí dice: no, eres un chiquito, eres un joven, eres un cipote, como dicen, no, eres un chavalo, un muchacho joven, no vas a poder hacer nada en esto. Y bueno, él insiste, y por fin lo llevan ante Saúl, el rey. Y Saúl le dice: bueno, si crees que lo puedes destruir, está bien, pero toma mi armamento, mi escudo, mi espada. Y le empieza a vestir a David. David dice: no, yo no puedo con esto, no puedo andar con esto. Yo mejor voy a enfrentar a ese gigante tal como yo he enfrentado otros peligros en el pasado. Y quiero, estimado oyente, leerle lo que él dijo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 37. Dice: dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Oiga, qué valiente David, ¿eh? Peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor. Oiga, escuche esto. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca, y se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Ojo, estimado oyente, escucha esto: fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba.
y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El Señor Jehová, añadió David, que me ha librado, oiga, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y que el Señor Jehová sea contigo. Oiga, esto es maravilloso. David le está diciendo a Saúl, yo estoy preparado para enfrentar a Goliat. No se preocupen ustedes. Yo sí estoy preparado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las calificaciones mías para poder enfrentarme con David? Bueno, primero, Dios está conmigo. Dios me ha ayudado, Dios me ha acompañado. Yo he estado en el campo allá pastoreando las ovejas de mi padre, y ahí ha estado el Señor conmigo, tal como Dios está conmigo. Es más, te voy a dar otra calificación. Cuando venían los osos y los leones para atacar el rebaño, yo no solo defendía el rebaño, pero si un león o un oso llevaba a un animalito en su boca, yo iba tras ese oso, yo perseguía el peligro, yo perseguía la muerte, perseguía a el león, perseguía a el oso y libraba a ese animalito de su boca y de sus garras. Y luego, si ese león venía contra mí, si ese oso se volteaba contra mí, entonces yo lo mataba, ponía mano sobre ese animal y yo le quitaba la vida. Y David le dice, lo hice allá en el campo contra los leones y los osos, y Dios me ayudó. Igual aquí contra este gigante, Dios me va a ayudar. ¿Sabe, estimado oyente, por qué ninguna otra persona que estaba ahí quiso desafiarse contra Goliat? Porque ninguna otra persona ahí en ese campo había peleado contra leones y contra osos. Ninguno de los hermanos de David, ninguno de los otros soldados que estaban ahí, en ningún momento persiguieron a un león, en ningún momento persiguieron a un oso, en ningún momento tenían la valentía y el vigor que David. ¿Dónde formó David eso? ¿Cómo pudo él enfrentarse contra Goliat? ¿Cómo fue que llegó a ese punto? Es que ya lo había hecho allá en el campo. Ya se había preparado contra el peligro de muerte de un oso, contra el peligro de muerte de un león. Y entonces, al enfrentarse a Goliat, era otra cosa más. Era simplemente un paso más, un escalón más. Otra vez se iba a enfrentar contra el peligro de muerte, pero ya no contra un oso, ya no contra un león, ahora contra un gigante llamado Goliat. Y así como Dios estuvo con él allá en el campo contra ese león, contra ese oso, así también Dios estaría con él contra ese gigante Goliat. Oh, estimado oyente, lo que Dios está haciendo hoy en usted es preparación para el mañana. Y lo que Dios hizo ayer para usted fue preparación para hoy. Usted tiene un destino que cumplir. Entonces, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Bueno, una de las razones es porque Dios te está preparando para algo. Dios te está preparando para algo adelante. Si tú dices, pero ¿por qué vienen leones a este rebaño? ¿Por qué vienen osos a mi vida? ¿Por qué vienen leones a mi vida para destruirme si yo le estoy siguiendo al Señor? Si yo le estoy queriendo agradar al Señor, si estoy caminando conforme su voluntad, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, puede que el día de mañana te enfrentes con un Goliat. Y puede que todos los que rodean tu vida se le corran a ese Goliat. Pero como tú has pasado por esta situación ahora, porque tú estás enfrentando esta dificultad ahora, el día de mañana podrás enfrentar a tu Goliat. Uno no se para delante de un Goliat de un día para otro y tener la valentía para desafiarlo. Eso sucede cuando ya has desafiado otros peligros, otros retos, otras dificultades en tu vida. Entonces, si tu vida está en orden y lo malo que te sucede no es por el pecado en tu corazón, si la vida de los que te rodean está en orden y el mal que te sucede no es por causa de ellos, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ese mal que estás enfrentando, por esa dificultad que estás enfrentando, porque Dios tiene algo maravilloso preparado para ti en el futuro. Ayer Dios te preparó para hoy. Hoy Dios te está preparando para mañana. Agárrate de la mano de Dios y Dios será tu ayudador. Buen Dios que estás en los cielos,
Te damos toda honra y toda gloria el día de hoy. Exaltamos tu nombre, Señor, en alto, porque tú tienes un plan perfecto. Tu plan, Señor, tú lo has establecido desde antes de la fundación del mundo, y ese plan es perfecto. Tu plan no es fallado, tu plan no es un plan B, es lo máximo, lo mejor, lo perfecto para nuestra vida. Y aún las situaciones difíciles que enfrentamos hoy, Señor, son parte de ese plan de preparación para el día de mañana. Te doy gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, que eres bueno. Gracias, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la valentía. Danos el entusiasmo, el vigor, danos la fe, Señor, para seguir enfrentando esas luchas, esos problemas, así como David lo hizo. Esos leones, esos osos que tuvo que enfrentar fueron en preparación para el Goliat que un día iba a enfrentar. Y el Goliat fue preparación para un día tener que enfrentar todo un ejército de Saúl y después reinar sobre Israel. Señor, tú tienes un plan para nosotros. No es un plan para dañarnos, no es un plan para perjudicarnos, es un plan para bendecir nuestra vida. Que hoy, Señor, enfrentemos esa realidad y que hagamos todo lo que está en nuestro poder para honrarte a ti y glorificarte a ti, aún en medio de la situación mala que estamos enfrentando. Gracias porque estoy en el centro de tu voluntad. Quiero que tú estés en el centro de mi voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. ¿Por algún motivo te has alejado del Señor? Escríbeme. pastor@casademigloria.org. Queremos ayudarte. Date una segunda oportunidad. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, queremos invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Faro del Espíritu o escríbenos al correo electrónico info@farodelespiritu.com. Será un gusto atenderte. Faro del Espíritu es parte del Ministerio Natán Alfaro. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí.